Muy bien, pues buenas noches tengan todos ustedes. Qué alegría, qué bendición poderlos tener ya ahorita para iniciar con esta clase. Vamos a estar viendo el camino hacia la libertad por estas 2 semanas. Ya tienen un material de la teoría de la desintegración de Dabrowski. No pasa nada si ya lo revisaron, ya lo leyeron. Lo vamos a ver hasta que pase estas 2 semanas que vamos a estar aquí con el maestro Walter. Él, pues, su nombre, Walter Ojeda Murguía, psicólogo de orientación transpersonal, psicoterapeuta, maestro en biodescodificación, especialista en psicogenealogía y trauma temprano y algunas otras cosas más que él nos estará dando, aportando ahorita. Entonces, pues, maestro Walter, bienvenido desde Perú. Gracias por haber aceptado la invitación y poder estar con nosotros compartiendo de esa bendición del conocimiento. Bienvenido, maestro, a la hora que guste empezar. Vale, muchas gracias, Arturo. Buenas noches. Buenas noches a todos y contento de estar aquí para compartirles, eh, sobre todo desde mi práctica clínica, algunas reflexiones sobre la libertad que se me ha pedido decirles. Les comento un poquito de mí para que un poco se entienda desde dónde les voy a compartir. Yo soy psicoterapeuta de tiempo completo. Eh, Trabajo con MDR. Para quienes no conozcan, MDR es un tipo de psicoterapia en la que accedemos directamente a que el cerebro pueda procesar las experiencias traumáticas de modo que dejen de causar limitaciones en las personas. Y ese proceso es interesante porque el cerebro tiene una enorme plasticidad para hacer cambios de perspectiva, eh, de una manera que a veces no podemos imaginar cuando solamente trabajamos de forma del diálogo, ¿no? Porque son niveles distintos de acceso. Em, Desde este lugar trabajo con una mirada que abarca dos ojos, digamos. Un ojo es el ojo del cuerpo. Yo soy biodescodificador y eso implica un trabajo directo sobre las enfermedades y la comprensión de que las enfermedades tienen un fuerte componente de experiencias traumáticas o que no hemos podido enfrentarlas apropiadamente y entonces el cuerpo lo ha traducido en una enfermedad. Y el otro ojo que me acompaña en esta visión es todo lo que compete a lo transgeneracional, a sus influencias. Y es desde esta confluencia de saberes, trauma, genealogía y cuerpo-enfermedad, que es que yo he organizado lo que les he traído para compartirles. Es una mirada, es mi mirada. Espero que les pueda servir en parte de lo que vamos a reflexionar juntos. Yo tengo una formación católica, eh, y eso está acompañándome también como parte de mi mirada, porque en el ámbito transpersonal hay mucho énfasis en ciertos espacios sobre lo oriental, ¿no? Yo creo que hay que rescatar, y este espacio es uno de esos maravillosos, a mí me gusta mucho, de que Arturo me invitó el año pasado. De lo transpersonal, también con todo lo que el cristianismo tiene para aportar a la mirada transpersonal, ¿no? Porque hay demasiado énfasis oriental y está como algo desfasado, eh, la mística cristiana, ¿no? En todo esto que podemos aprender. Muy bien, entonces voy a pasar a compartirles mi pantalla para ir viendo todo esto. Aquí estamos. Entonces, un poquito con curiosidad mía para saber
Este, ¿Cuántos de ustedes conocen de la existencia del MDR? Yo no. Ya, ok, Daniel no conoce. Manuel, No, creo que estamos viendo yo que no, tampoco. yo no tampoco. Bien, muy bien. Si es una psicoterapia, ya tiene años, pero claro, a veces uno conoce las más antiguas como Gestalt, los psicoanálisis o cognitivo-conductual, ¿no? Pero en los últimos años, con el avance de las neurociencias, eh, terapias como MDR y otras, cada vez van haciéndose más espacio, ¿no? Eh, una cosa curiosa, se los comento aquí en familia que estamos. Yo noto mucho que conforme las personas van avanzando en su trabajo terapéutico, recuerden, hablo desde MDR, ¿no? No puedo hablar de otros modelos. Se van acercando a sus creencias religiosas que habían dejado atrás, ¿no? Las retoman con nuevos bríos, ¿no? Con más madurez de pronto. Y es que de alguna forma el trabajo en que se van sanando las heridas también hacen de que vean, sientan que la presencia de Dios en sus vidas no solamente es importante, sino que ahora adquiere otro matiz, ¿no? A veces hay quienes se han alejado de la iglesia por haber sentido que estaban abandonados, ¿no? Ya sea por sus líderes o por entender que Dios los ha abandonado. Y a través del proceso de la terapia, muchas veces se convierte también en una vía de retorno, ¿no? Es una cosa que a mí, mm, les digo seriamente, me ha sorprendido, no esperaba que así sucediera, pero me sorprende gratamente también. Bueno, entonces, la libertad, la libertad transpersonal como camino es eh, la, las experiencias espirituales, la búsqueda de lo divino, la búsqueda de el crecimiento personal, que es otra forma de espiritualidad, eh, tiene subyacente esta noción de libertad, ¿no? Quiero ser libre, quiero liberarme del sufrimiento, como diría el budismo, o liberarme del pecado en un lenguaje cristiano, eh, liberarme de las ataduras que llevo, ¿no? Hay esta noción de que uno tiene algo que lo ata, que lo limita y de lo cual quiere poder salir de eso, ¿no? Ser libre. Entonces la libertad está muy conectada con lo trascendente, la libertad en el sentido espiritual o transpersonal, ¿no? Así que podemos hacer una primera reflexión en torno a esta noción de libertad y es la de distinguir las experiencias cumbre y las experiencias meseta, ¿no? Ya habrán oído hablar de Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología transpersonal en su momento, y él puso de relieve eh, en la psicología, porque esto en la tradición mística es de toda la vida, ¿no? Que las personas en ciertos momentos de su vida, a veces de manera espontánea, a veces en un contexto de búsqueda espiritual individual o colectiva, tienen una experiencia cumbre, una experiencia pico, ¿no? Y esta imagen que encontré me gustó mucho porque igual nos da esta noción de libertad. Eh, de estar en conexión con la totalidad. Pero también las experiencias pico tienen una polaridad, ¿no? Hay quien las vive como me uno a la totalidad, soy uno con el todo,
Y hay quien lo vive al revés. Soy tan insignificante que he quedado absorbido por eso más grande, ¿no? La experiencia cumbre muchas veces es el punto de inicio para emprender un camino espiritual. Uno ha vislumbrado algo extraordinario, inefable, y entonces eso luego se convierte en un camino para tratar de volver a sentir lo vivido o para aterrizar lo vivido, ¿no? Y es en ese aterrizaje donde hablamos de experiencias meseta. La experiencia meseta viene a ser este caminar en el que desde el recuerdo de la experiencia cumbre yo he descubierto que hay algo más grande que yo. Lo he descubierto de manera experiencial, porque a veces lo podíamos tener solamente de teoría. Y eso es simpático. En palabras bíblicas, es el Dios de mis padres y luego se convierte en mi Dios, ¿no? Son dos formas de experimentar la divinidad. El Dios de mis padres es el que me han enseñado, yo me he insertado en una familia, he crecido ahí, pero yo todavía no he tenido una experiencia directa. Entonces, ese cambio del vocabulario que lo encontramos en diferentes lugares, sobre todo del Antiguo Testamento, eh, hacen notar cómo esta experiencia directa me lleva eh, a lo que vendría a ser pues la fe, ¿no? La fe como producto de algo que yo he vivido, que yo he sentido, que yo he experimentado y que me da una solidez, ¿no? Diferente a la creencia en el sentido intelectual. Las experiencias cumbre a veces también pueden generar una respuesta negativa, porque al ser tan intensas y luego quizás no encontrar un espacio o un grupo que les dé cabida, que les dé contención a eso, una explicación, entonces hay quienes caen en el cinismo, hay quienes caen en olvidarlas, eh, o si la persona venía con problemáticas psicológicas, puede convertirse en una base para un comportamiento o psicótico o narcisista, ¿no? Que me lleve a creer que yo soy un elegido y arrastrar a otros conmigo de mala manera, ¿no? Cuando hay una comunidad que le da soporte a esto, entonces se me educa al respecto en una comprensión de la experiencia cumbre. Creo que todos somos testigos aquí, porque entiendo que todos pertenecen o están cerca de la iglesia o de espacios espirituales. Donde hay una comunidad espiritual, el riesgo es mínimo, ¿no? De malinterpretar la experiencia cumbre. Y más bien se te puede acompañar en que la experiencia de meseta, la experiencia de ir avanzando en la vida con ese vislumbre de lo trascendental, sea inspirador y me lleve a mi crecimiento. Entonces, esta experiencia cumbre conecta con esta experiencia de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque se diluyen los límites del tiempo. Uno pierde la noción del tiempo en una experiencia cumbre. Uno pierde los referentes de espacio, ¿no? A veces se pierde el sentido de la propia identidad, lo que se llama la disolución del yo. Entonces, eso es una experiencia en carne propia de la libertad.
pero uno no puede vivir en experiencias cumbre permanentes, ¿no? Son experiencias que motivan, que inspiran, ¿no? Y que si por gracia las volvemos a tener, pues es eso, por gracia, ¿no? Más bien están ahí para servirnos de guía en que la vida es mucho más de lo que suele ser en el día a día. Entonces, tomando en cuenta esto, nos permite vislumbrar la diferencia entre estado de conciencia y etapa evolutiva, ¿no? Una experiencia cumbre es un estado de conciencia. Ocurre en un lapso de tiempo determinado y no se va a extender más allá de ese lapso de tiempo que suele ser corto. Ese es un estado de conciencia. Creo que han visto ya sobre los estados de conciencia, igual por si acaso lo repaso aquí, ¿no? Los estados de conciencia, la vigilia, el dormir. Dentro del dormir hay subestados de conciencia, de movimientos oculares, de ausencia de movimiento ocular. Los estados modificados de conciencia, inducidos por la respiración o por sustancias. Entonces, los estados de conciencia van recorriendo nuestro día a día, ¿no? Nosotros vamos atravesando distintos estados de conciencia, de mayor o menor lucidez. En cambio, mi etapa de evolución va a condicionar cómo yo viva mis estados de conciencia. Y eso Ken Wilber junto con Cobbs lo integraron en esta malla, en esta red, para ilustrar esta combinación entre estado y etapa. Estados de conciencia, como ellos los denominan, el estado bruto, que sería en términos generales el estado de vigilia, donde predomina mi sentido del yo egoico. El estado sutil de conciencia, donde predomina lo que llamaríamos alma, ¿no? En términos generales, cuando hablamos de alma, estamos hablando mis pensamientos, mis emociones, mi vincularme con los otros desde mi pensar y mi sentir. Hay esta noción introspectiva, ¿no? Conocimiento de mí. Porque en la vigilia, un niño también está en vigilia, pero no tiene conciencia de su alma, en un niño pequeño, en un bebé. En la medida que vamos creciendo, la conciencia del alma, de mi pensar y mi sentir, se va consolidando. El estado de conciencia causal, que en términos prácticos, yo estoy hablando en términos prácticos, como les dije al principio, porque mi desarrollo principal es como psicoterapeuta y todo esto siempre tengo que traducirlo lo más sencillo posible para que mis pacientes también lo capten en su vida cotidiana y del día a día, ¿no? Entonces, el estado de conciencia causal estaría en torno a esta región que llamamos lo imaginal. Imaginal es un concepto que involucra el mundo de la fantasía, pero también involucra las realidades, a ver, no quiero usar la palabra espiritual porque abarca mucho a veces, las realidades que van más allá de lo que serían mis pensamientos y mis emociones,
pero que me conectan con lo vivo. A ver, ejemplo. Cuando, por ejemplo, alguien hace un trabajo con su animal interior, ahí estamos hablando de una realidad imaginal, ¿sí? No es fantasía porque no es que, sí, estoy fantaseando con un animal, porque cuando uno conecta con el animal interior, lo vive como una realidad. En ese sentido no es fantasioso, pero tampoco es algo que terceras personas puedan captar, es una vivencia muy propia, que puede ser compartida con mi comunidad espiritual, sí, puede serlo también, pero con mi comunidad espiritual, otra comunidad espiritual quizás no lo entienda. ¿Sí me explico? Lo imaginal sería cuando uno hace prácticas de sueño lúcido, ¿sí? La región del alma sería el sueño estándar. Tuve un sueño, me recuerdo mi sueño, recordé tal cosa. El reino de lo imaginal sería el sueño lúcido, cuando yo hago prácticas para que durante el sueño yo tenga cierto nivel de conciencia, por ejemplo. Imaginal es cuando puedo establecer un diálogo con mi niño interno, mi adolescente interno, mi sombra en el lenguaje junguiano, ¿sí? La imaginación activa de Jung entraría en este reino de lo imaginal. Sí queda distinguido lo imaginal del reino del alma. Si a alguien no le queda clara la distinción, me lo hace saber, por favor. Yo creo que sí, ¿no? Y el último estado de conciencia en esta descripción es el no dual, donde ya no hacemos distinción entre yo y tú, adentro y afuera, arriba y abajo, sino que tenemos la percepción de que todo está conectado. Pero esto estamos en el nivel de estados de conciencia. Y estos van a responder de acuerdo a mi etapa del desarrollo, ¿no? La etapa arcaica sería esa etapa preverbal. Cuando somos bebés todavía no hablamos, todavía no hemos desarrollado capacidad cognitiva, ¿sí? Entonces el bebé tiene vigilia, sí, claro, cuando está despierto está en vigilia, pero su conexión con estados de conciencia de nivel alma, a nivel alma tiene un poquito, ¿sí? Uno le pone electrodos a un bebé y va a encontrar las respuestas fisiológicas del sueño y se va a detectar que sueña el bebé. No es consciente que sueña quizás como nosotros adultos, pero sueña. A nivel imaginal, ya, esto no está desarrollado aquí, tampoco está desarrollado el no dual. Pero avanzamos en las etapas del desarrollo, en la etapa mágica. La etapa mágica cuando ya somos niños de 2 a 4 años, ¿no? Y pensamos que los animales hablan, por eso los cuentos, las fábulas, ¿no? Sobre animales que hablan, caminan, comen, discuten, ¿no? Los cuentos clásicos obedecen a esos niños pequeños. Y hay una interacción también en estos diferentes estados de conciencia. Y así, el mítico, cuando ya somos niños más grandes, el racional que aparece a los 12 ya con buena base, el plural, es una etapa del desarrollo en la que somos capaces de estar ahí a partir de los 21, ¿sí? Somos capaces no significa que todo el mundo llegue ahí. Lastimosamente, mucho de las etapas del desarrollo también dependen de las sociedades donde vivimos, ¿no? Una sociedad con un desarrollo cultural mayor
tiene más facilidad a que los miembros de su cultura accedan a la etapa plural, pero no todos van a acceder. ¿A qué se debe eso? Pues nivel de inteligencia desarrollado, no todos podemos desarrollar la inteligencia por cuestiones de malnutrición, factores educativos, de si mi hogar estuvo funcional o no, ¿no? Entonces, hasta ahí llegan un grupo y otro grupo no va a llegar. Y la etapa integral es cuando estamos en capacidad de acceder a una comprensión comunitaria y espiritual de la sociedad, eh, donde ya no pienso solamente en primer lugar en mí, sino que pienso en mí y a la vez soy capaz de pensar en el bien de mi comunidad, ¿no? Más allá de estos niveles, hay otros niveles que serían los niveles transpersonales. No los he puesto aquí porque obedecen a desarrollos ya generalmente de tipo individual, ¿no? Porque ninguna sociedad en el planeta en este momento ha llegado al nivel integral. Entonces, si como sociedad no se ha llegado al nivel integral, los siguientes niveles son niveles individuales de personas específicas y de pequeños grupos muy específicos que están en prácticas claras hacia ello, ¿no? Por ejemplo, este espacio es un espacio donde todos estamos alineados, con mucha conciencia, con prácticas religiosas o espirituales sostenidas, ¿no? Que nos alinean en este nivel, pero inclusive en nuestras iglesias o congregaciones, no todos los miembros están en el mismo nivel por las diferentes circunstancias, ¿no? Y entender eso también es valioso para poder acompañar mejor a los individuos y a la feligresía. Entonces, dependiendo de tu etapa de desarrollo, vas a interactuar distinto con los diferentes niveles de conciencia. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se tiene esta interacción? Daniel por ahí tiene la mano levantada, maestra. Ay, es que yo no veo las manitos. Si tú me ayudas con eso, Arturo. Oh, Daniel, dale. ok. Maestro, yo le tengo una pregunta. ¿Dónde quedaría el estado de conciencia de una persona que camina dormido? Ah, claro, ese es un estado de conciencia patológico porque corresponde a al sonambulismo, ¿no? Al Ah, sonambulismo. Ajá. sí, sí, es un estado de conciencia, sí, pero de tipo patológico, ¿no? No es Este, no es algo casual entre muchas personas. le pasa a muchas personas, algunas caminan, otras hablan, algunas tienen, gritan, ¿no? Pero están dormidas, sí, eso obedece a cuestiones, eh, a veces del sistema nervioso, ¿sí? Que está inmaduro y a veces a cuestiones traumáticas psicológicas que hacen de que uno esté en un estado de hiperalerta. Ujú. Interesante, gracias, maestro. Sí, sí, no hay de qué. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, el estado de conciencia y la etapa del desarrollo en el que un individuo o una cultura puede estar, vamos a mirar este camino de la búsqueda de la libertad espiritual, en Siddhartha Gautama, el Buda, y luego vamos a ver su paralelismo con el camino de Jesús. A mí me pareció bien interesante cuando he organizado esta información para ustedes. Siddhartha Gautama. Siddhartha significa aquel que ha alcanzado su meta, o sea, el significado de su nombre, ¿sí? Aquel que ha alcanzado su meta. Siddhartha era huérfano de madre. Jesús
el Cristo, su nombre significa el que salva, ¿no es cierto? Y él era huérfano de padre, porque José es su padre adoptivo. A ver, lo estoy hablando en términos terrenales, ¿sí? En términos terrenales, ya sabemos que Dios Padre está ahí para él, pero en términos terrenales, José es su padre adoptivo. Por tanto, él como un ser humano en el planeta Tierra tiene la orfandad del padre. ¿Notan la diferencia entre el significado de Siddhartha y el significado de Jesús? Siddhartha es aquel que ha alcanzado su meta, es individual. El significado de Jesús es aquel que salva a otros. ¿Sí? Es bien interesante esta distinción para entender cómo los caminos que cada cual nos han mostrado eh, son rutas que apuntan a lo mismo en cierto sentido, pero de diferente manera. Siddhartha era hijo de un rey y él vivió como un príncipe. Jesús, en términos terrenales, era hijo del carpintero y vivía de su oficio. O sea, alguien aquí alejado de los humanos normales, comunes y corrientes, y aquí Jesús viviendo como uno más entre los hombres. Siddhartha se casa y tiene un hijo, y se dice que recién nacido su hijo, o poco antes de que naciera, las leyendas difieren ahí, él se va para buscar ahí su camino espiritual. Ya sabemos que Jesús se mantuvo soltero. Siddhartha a los 29 años abandona su vida e inicia una búsqueda espiritual que fue principalmente ascética en esos 6 años que desarrolló este camino. Ahora es interesante este detalle. ¿Qué cosa nos dice el Evangelio? Que Jesús tenía unos 30 años. Fíjense, casi la misma edad ambos, al iniciar esta parte ya directa del camino espiritual, ¿no? ¿Y cómo inicia él su misión, Jesús? Primero yendo al desierto, ¿no es cierto? Va al desierto y por 40 días está allí haciendo ayuno y Satanás lo tienta ahí. O sea, hay un periodo ascético en esta primera etapa de su misión. A los 35 años, Siddhartha, sentado al pie de un árbol, alcanza la iluminación. Tras 49 días de haber estado meditando al pie de ese árbol. Se dice que la noche anterior a que alcanzara la iluminación, el demonio llamado Mara lo tienta mostrándole bellas doncellas. Es la tentación del deseo. Cuando él no hace caso de eso, le manda espíritus demoníacos que lo asustan, lo asusan y le muestran visiones de desastres. La tentación de deja tu camino a través del meterte miedo. Y cuando eso no funciona, lo cuestiona. La iluminación no vale para nada, has perdido el tiempo, es una tontería. Cuando eso no funciona, empieza a decirle, tú no te lo mereces. Se intenta imponer la duda.
En el caso de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Satanás lo tienta con alimento. Estaría en la línea del deseo, ¿no? Porque cuando uno tiene una necesidad insatisfecha, está ahí el deseo, puede hacernos caer. Luego lo tienta mostrándole los reinos del mundo, ¿no? El poder. Y finalmente lo tienta con, a ver, demuestra que Dios es tu Padre y que Él te va a cuidar. Entonces, aunque son diferentes las temáticas de la tentación, son tres como, como clave. Y también aquí los tiempos, fíjense que es 49 días, ¿no? Que ha estado antes de alcanzar la iluminación. Alrededor de los 35 años, y ya sabemos que Jesús a los 33 años es cuando es colgado del madero. La cruz, en el simbolismo, representa el árbol de la salvación. Entonces, otra vez, los paralelismos del árbol en un camino y el otro. Siddhartha se ilumina al pie de un árbol, meditando ahí a sus pies del árbol, y Jesús alcanza el culmen de la expiación colgado del madero, del árbol. Alrededor de la misma edad ambos, ¿no? Luego muere, resucita, como todos sabemos, y durante 40 días interactúa con sus discípulos hasta que asciende al cielo, ¿no? Y 10 días después llega el Paráclito, el Espíritu Santo. O sea, 50 días. Y Siddhartha estuvo 49 días en ese proceso. O sea que hay algún tipo de realidad espiritual detrás de estos tiempos, que son muy, muy, muy semejantes. No he venido a hablarles de códigos, simplemente para poder ver cómo es que el camino que lleva en las tradiciones espirituales a la libertad o a la liberación, o como les llamemos, tienen ciertas semejanzas. Finalmente, Siddhartha, después que se iluminó, emprende su camino de enseñar a otros eso que él ha aprendido, que él le llama la liberación del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento que causa reconocer que todos vamos a envejecer, que todos enfermamos y que finalmente todos moriremos, ¿no? Eso es lo que el budismo señala como liberarnos del sufrimiento, de que eso nos cause desazón y poder, en el contexto del budismo, salir de la rueda del karma, de las múltiples reencarnaciones desde el punto de vista de ellos, eh, y poder volver a Brahman, ¿no? Al Dios que todo lo abarca. Así que ese fue su trabajo hasta que murió a los 80 años. ¿Qué hace Jesús convertido ya en el Cristo? Pues él asciende al cielo, pero deja encargado a los discípulos que propaguen la buena nueva. Y aquí quiero volver a lo que les decía al principio. Ya en el nombre podemos ver cómo se diferencian las propuestas, ¿no? La propuesta de Siddhartha es una propuesta que es como más en individual. Y entonces cada quien pueda lograr la liberación del sufrimiento a través de la práctica de la meditación, ¿no? La propuesta de Jesús desde el principio es colectiva.
a tal punto que, dice Marcos, propagar la buena nueva y a los que crean expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. O sea, siempre está esta noción del prójimo, esta noción de comunidad, esta noción que distingue en la salida del sufrimiento, que es un estado de conciencia, a esta otra que sería el amor o la compasión, ¿no? Que es lo que eh, singulariza el cristianismo. Y sin embargo, ambas rutas en su experiencia cumbre son no duales, ¿sí? Para hablar otra vez de los estados de conciencia, ¿no? Hablamos aquí de los estados de conciencia bruto, sutil, causal y no dual. Este estado de conciencia no dual, donde yo me fundo con la divinidad, pero que aquí vamos a tener que aunque hay una fusión con la divinidad, la forma de ser vivida tiene estos matices. Si pensáramos en términos de tipos psicológicos, ¿cuál sería de tipo introvertido y cuál de tipo extrovertido? ¿Qué opinan ustedes? Extrovertido el que ama a Cristo, e introvertido el que no. Introvertido sería el camino del Buda, ¿no? Y extrovertido sería el camino de Cristo. Introvertido porque estamos mirando a nosotros como individuos. Ahí está como los énfasis. Y el camino crístico siempre está con esta noción de comunidad, de iglesia. La iglesia es eso, comunidad, ¿no es cierto? Asamblea. Bueno, aquí está un par de imágenes representando estos dos caminos a la libertad. Y como dicen los principios herméticos, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Curiosamente, los 33 años de Jesús en su camino a cumplir su designio, se ha encontrado el símil en los 33 vértebras de la columna vertebral, como este simbolismo que nos habita en el cuerpo de este desarrollo que empieza desde nuestro estado de ser bebé inconsciente hasta llegar a la parte superior, la cabeza, donde nos conectamos con la conciencia, la capacidad de pensar y sentir, el punto que está más cerca del cielo. El simbolismo de la columna vertebral es muy significativo, como vamos a comentar ahorita más adelante. Entonces, Bodhi se llama el árbol en el que el Buda se iluminó. Siddhartha es de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y aquí es donde quiero quedarme un poquito más con ustedes. Siddhartha se despojó de sus bienes materiales, hizo votos de pobreza y castidad, aprendió con grandes maestros de la época,
pero él se iluminó solamente cuando, tras hacer una profunda meditación, y meditar significa observar sin juzgar, fíjense ese detalle, sin juzgar. El sin juzgar es lo que nos hace entrar en la no dualidad, en los estados de conciencia no duales. Pero eso ocurrió estando al pie de este árbol. En el caso de Jesús, como les decía yo antes, la cruz es un símbolo del árbol. Y aquí hay una serie de claves. Esto es algo que yo les comparto desde mi punto de vista, como yo les decía, de mi trabajo que incluye el cuerpo y la psicogenealogía, ¿sí? Desde ahí se los estoy compartiendo, si a ustedes les parece que puede ser esto interesante. La corona de espinas, los clavos en manos y pies, la herida del costado y la columna vertebral de 33 huesos que simbolizan los 33 años de su vida. Ustedes saben que la lanza que se les clavaba se introducía por el costado derecho, pero apuntando hacia el corazón. O sea que la herida está aquí, pero llega hasta el corazón, o sea, atraviesa el cuerpo, ¿no? Ese detalle es importante de tenerlo presente, porque a nivel de lo simbólico nos da una información interesante de lo que hay en este mensaje del árbol de la expiación. Para morir como Jesús y resucitar como el Cristo, el ungido, el Mesías, el que salva, hay que aceptar las espinas en la cabeza. La cabeza, vamos a conversarlo juntos en el plano simbólico. ¿La cabeza qué representa simbólicamente? Puede ser autoridad. Autoridad, sí, muy bien. Eso es una cosa que representa la cabeza, la autoridad. ¿Y cuál es la otra cosa que representa la cabeza? Dice Horacio en el chat, plenitud. Plenitud. Marina Mm, dice pensamiento. Pensamiento, sobre todo pensamiento. O sea, hay dos cosas principales en la cabeza. La plenitud podría ser una derivación entre el intelecto y la autoridad, ¿no? Como una amalgama ahí, pero estas son las dos nociones clave de la cabeza, ¿no? Cuando uno dice, oye, pero tienes que pensar, y uno hace este gesto de golpear la cabeza, ¿no? Muy común eso. O cuando a alguien decimos, oye, parece que está medio loco, ¿no? Y hacemos este movimiento sobre las sienes. Porque aquí en la cabeza representamos dónde está nuestra capacidad cognitiva, intelectual, el pensar. Pero también la cabeza representa la autoridad, ¿no? Por eso los grupos tienen cabecillas o las familias tienen un cabeza de familia, ¿no es cierto? En ese sentido, la conciencia también, pero es un derivado de autoridad, la conciencia, ¿no? La conciencia entendida como autoridad, autoridad del ser.
Entonces, si volvemos aquí, Jesús se le coloca una corona de espinas en la cabeza. Puede ser una invitación a reconocer cómo estamos colocando el intelecto en nuestra vida. Estamos dejando que el orgullo me domine o la soberbia, ¿sí? O sea, lo estoy diciendo en el sentido de qué enseñanza puede estar dándonos Jesús en este simbolismo de lo que le ha tocado vivir en ese proceso de crucifixión. Luego de la corona en la cabeza, él tiene que cargar con el madero hasta llegar al monte, ¿no? Al Gólgota. Y el madero es el árbol. El árbol, en términos simbólicos, ¿qué representa el árbol? Puede ser la humanidad. Vida. El árbol vida. El La, árbol puede ser vida, la- pero fíjense, la el- vida también puede representarse en un montón de otras cosas, como que no es exclusivo, ¿no? Alguien que estaba diciendo algo. sí, el madero representa también la humanidad, lo frágil de la humanidad. Claro, eso sería en términos espirituales, ¿sí? Pero en términos de simbología más amplia, porque claro, la humanidad en un contexto cristiano, sí, correcto, eso sí, pero en la simbología más amplia hay genealogía, el árbol genealógico, ¿sí? En términos más amplios, el árbol conecta con la familia. Todos tenemos un árbol genealógico, todos, chinos, mexicanos, cristianos, budistas, todos tenemos un árbol genealógico. Es hablar también de raíces, de donde venimos, ¿no? Claro, nuestras raíces, es que un árbol tiene raíces, claro, como nosotros tenemos nuestras raíces, ¿no? Nuestro pueblo de origen. Entonces, podríamos decir, Jesús nos muestra la importancia de reconocer nuestros orígenes familiares, de asumirlos, de cargar con ellos, ¿sí? En el ámbito de lo transpersonal, yo no sé si ustedes lo han notado, pero a mí me da esta impresión, que en el ámbito de lo transpersonal, la familia está como desaparecida. O sea, hablamos mucho del desarrollo del espíritu, hablamos mucho de los estados de conciencia, hablamos mucho de ciertas prácticas para iluminarnos, para conectar con Dios, pero casi no se habla de la familia, ¿sí? Cuando yo conocí el trabajo de Bert Hellinger, el desarrollador de las constelaciones familiares, a mí eso me resonó mucho, porque yo viniendo del ámbito transpersonal, era muy consciente de que la familia no estaba presente y sin embargo, nuestros caminos espirituales han nacido de nuestras familias, la de casi todos, ¿no? Ahí aprendimos a mamar la primera leche espiritual, para bien o para mal, porque a veces también ha habido una enseñanza de lo espiritual por un lado, pero un comportamiento poco saludable por el otro, y esa contradicción también nos ha hecho sufrir. Entonces,
Las constelaciones familiares, supongo que las conocen, ¿no? Y si no, me comentan y les hablo un poquito más de eso. Nos ayuda a aterrizar la espiritualidad, ¿sí? Una espiritualidad que no está aterrizada es la que hace de que corramos mucho riesgo de ego espiritual, de inflación del ego espiritual, ¿no? Y gran parte de los problemas dentro de la espiritualidad es que uno está desconectado de sus raíces, porque los grandes traumas están ahí, ¿no? Y muchos iniciamos el camino espiritual para sanar nuestras heridas emocionales. Y ayuda a la espiritualidad, pero no es suficiente porque las heridas emocionales necesitan también el espacio de lo emocional para ser curadas, ¿no? Lo espiritual ayuda, sí, pero lo espiritual está sobre todo para ir más allá de nuestras heridas emocionales. Entonces, cuando ambas cosas confluyen, eh, es cuando se enriquece nuestro camino y la libertad puede llegar. Acepta los clavos en las manos. En la simbología corporal, las manos tienen un significado bien particular. ¿Alguien sabe con qué conecta la simbología de las manos? ¿O pueden pensar en qué uso mis manos, para qué sirven las manos? Y eso puede acercarles a comprender eso. Podemos manifestar rendición, ¿verdad? Cuando las levantamos. Ok, En muy este bien. caso, si fueran crucificadas, pues también es una entrega total, ¿verdad? De la Mm. voluntad a Dios también. Pienso que es así. Ajá, de la voluntad de Dios. Y fíjense, en nuestro hemisferio occidental, Dios es madre o padre. No tiene Padre. sexo. No, en nuestro contexto occidental, yo no estoy hablando en términos más Otro amplios. padre. Contexto occidental, Dios es padre, Ujú. ¿sí? Las manos en el simbolismo corporal es el padre, porque con las manos trabajamos. Y arcaicamente, las mujeres trabajan, por supuesto, pero arcaicamente el que trabajaba era el hombre, era el padre el que trabajaba, ¿sí? Por eso el cuerpo que tiene memoria arcaica representa en las manos al padre y al trabajo, ¿sí? Y son las manos que elevamos al padre también. Entonces, aceptar los clavos en las manos es reconciliarnos con el padre, tu padre real, de carne y hueso. ¿Cuánta espiritualidad hay en muchas personas, pero de repente está peleado con su padre? Una vida así, una doble vida, ¿no? Aceptar los clavos en los pies. ¿Y en los pies qué creen que corresponde? Habla de camino, de caminar, de seguir un rumbo, ¿no? Ajá. ¿Y los pies están en contacto con qué? Con la La tierra. madera. ¿Y la tierra es madre o padre? Bueno, le denominan madre. La madre tierra. Aquí en los Andes es la Pachamama, ¿no? En, en el enfoque sistémico transpersonal, Gaia. Siempre la tierra es femenina. Los pies conectan con la madre. El simbolismo de los pies es el de la madre. Acepta los clavos en los pies. Aceptar a la madre, tal y como es. Luego ocurre que la lanza penetra por su costado derecho, pero como les dije antes, esa lanza, aunque entra por el lado derecho,
era introducida para que atraviese el tronco y llegue hasta el corazón. ¿Qué creen que eso corresponde en el ámbito de las relaciones humanas y el simbolismo de lo que estamos viendo? Es poder llevar relaciones humanas con sinceridad, de una manera clara, de un nivel muy sano, ¿no? Ajá. Conectado. ¿Y cuál debe ser la primera relación sana que debemos de tener? Ya hablamos del padre y de la madre. ¿Quién falta? con nosotros. ¿Eva de dónde salió? De la costilla de Adán. Que está en un costado de su tronco, ¿no es cierto? ¿Y a la pareja dónde la ponemos? A nuestro lado, en un costado. Esta es una invitación a también aceptar a la pareja. Aunque te hiera. Bueno, si te hiere, hay que comunicarse y hay que sanar las heridas, porque tampoco se trata de vivir en pareja hiriéndonos, sino sanarla, sanar la relación. Sí, claro que sí. Y entonces, luego de toda esta experiencia de sangrado, la sangre en el simbolismo del cuerpo son los consanguíneos, los familiares. Miren, nuestros grandes dolores como seres humanos tienen que ver con la familia. Una espiritualidad que no se enraiza, una espiritualidad que no mira el dolor original, es una espiritualidad que está coja. Una espiritualidad que ha sanado la relación con papá, la relación con mamá, que lidia con la pareja. Vivir en pareja no es fácil, pero lidiamos ahí, y buscamos crecer juntos y que todo vaya marchando cada vez mejor, ¿sí? Una espiritualidad que reconoce que el intelecto no puede estar por delante del espíritu, una espiritualidad que reconoce que la familia no es perfecta, pero es mi familia al fin y al cabo. Es una espiritualidad fuerte, ¿sí? Fortísima. Y esto es lo que se puede traducir en las palabras finales de Jesús, que todo está consumado o cumplido. Cuando he integrado en mí lo que en esta vida se me ha encargado en primer lugar, ser miembro de una familia. Sí, claro, las constelaciones familiares trabajan las lealtades y las lealtades familiares son ataduras, pues es un nivel de esclavitud, ¿sí? La lealtad familiar que me limita, ¿no? Que me impide crecer y que impide crecer a la familia también. Exactamente. Uy, ¿cómo estamos con el tiempo, Arturo? Apenas van como 10 minutos, creo, de la clase. Vamos Vamos bien, bien, maestro. Vamos vamos bien. bien. Bien, entonces yo les propongo ahorita hacer una pequeña meditación con esto que acabamos de chequear, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartirles mi pantalla. A ver, y vamos a hacer entonces esta práctica de interiorización. ¿Mm? Les invito a que ahí donde están en sus asientos, pongan sus dos pies sobre el piso, su espalda recta,
El cuerpo también, cuando adopta una postura así tranquila y recta, abre, abre el corazón a recibir. Si está bien para ti, puedes cerrar tus ojos, pero también los puedes mantener abiertos si gustas, lo que sea cómodo para ti. Y empieza a ser consciente de tu respiración natural, el aire que entra, el aire que sale. Vas aquietando tu cuerpo y tu mente. Eso es. Muy bien. Y desde este estado en el que te encuentras ahora, lleva tu atención a tu cabeza. Piensa en aquellos momentos donde has puesto más confianza en tu intelecto que en la voluntad divina, en tus fuerzas que en el designio de Dios. Que has conectado quizás con la soberbia o el orgullo. Y a tu tiempo, a tu ritmo, reconociéndote criatura, ponte en presencia de Dios, de lo más elevado para ti, e inclina tu cabeza hasta donde lo sientas. Siente el peso de tu cabeza y permítete ser un niño o una niña pequeña en manos del Padre Eterno. Lentamente levanta tu cabeza otra vez con otra conciencia y visualiza delante de ti a tus ancestros. Muchos de ellos quizás ni los conozcas, pero imagínalos presentes. Tu linaje paterno, tu linaje materno, abuelos,
abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, tatarabuelas, tíos y tías, primos y primas. Es mucha gente. Con algunos te llevas bien, con otros no tanto. Algunos conoces mucho, a otros poco, a otros nada. Pero ellos son tu familia y tú formas parte de ellos también. Y te das permiso para sentirte parte de ellos plenamente. No son perfectos porque nadie lo es. Pero lo que eres tú, en parte, es debido a ellos. Y simplemente lo reconoces. Para tener una familia espiritual sana, hay que reconciliarse primero con la familia de sangre. Ahora lleva tu atención específicamente a tu padre. Es posible que no le hayas conocido. Quizás no has tenido una buena relación con él. Quizás puedes sentir que no lo amas o no te nace amarlo, pero curiosamente no se nos pide que los amemos. Se nos pide mínimamente que honremos su lugar. ¿Eres de los que le amas y te ama? Eso ya es una gran bendición. Pero honrar el que haya sido el intermediario para que tú existas hoy, ya es sanador. Mira a tu madre. En ella estuviste 9 meses dentro de su barriga. A ella también. Mínimamente se nos invita a honrarla, a reconocer que existimos también en parte por ella. A veces con la madre tenemos más diferencias por la cercanía,
emocional. Date permiso a dar un paso y dejar atrás lo que puede haber lastimado vuestra relación. Y mira a ambos, a tu padre y a tu madre, uno al lado del otro. Quizás ellos ya no están juntos, pero para tenerte lo estuvieron. Ese instante es el que importa. Ahora te invito a que hagas presente a tu lado a tu pareja, si es que la tienes. Y observa cómo sientes su presencia a tu lado, a tu costado. ¿Te da fuerza? ¿Te da seguridad? ¿Lo sientes como un apoyo? ¿O se siente débil, vacío, distante? Recuerda que una pareja son dos. Y en este momento tú, abriendo tu corazón, puedes iniciar un cambio a mejor, si es que eso es necesario. Si tu pareja te da fuerza, tómala de la mano y siente mucho más esa fuerza y esa presencia. Eso es. Muy bien. Quizás no tienes pareja ahora, pero hay un hombre o una mujer con quien tuviste hijos. Pues yo te invito a que le des un lugar importante a tu lado por los hijos que tienen en común. Quizás las cosas no funcionaron como pareja, pero siempre serán los padres de ese hijo o de esa hija. Y ante eso, puedes abrirte a la gratitud de tener tus hijos gracias a esa persona. Bien. Y ahora te invito a que hagas una mirada panorámica de todos los presentes. Si tienes hijos, también hazlos presentes ahora.
tus descendientes, tu legado. Mira a todos y cada uno. Y si puedes, diles en tu mente y en tu corazón, gracias. Formo parte de ustedes y ustedes forman parte de mí. Y mira al cielo. Desde allí recibimos inspiración, luz, amor. Y con los pies plantados firmes en la tierra y la mirada puesta en el cielo, cuando te sientas lista, listo, puedes abrir tus ojos al presente. Y que se queden abiertos. Ahí están volviendo poquito a poco todos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien, así como que nos conectó con la luz eterna de las estrellas y del cielo, Mm, y con las raíces en la tierra y con la mirada en el cielo. buenísimo, Daniel. Qué bueno. Sí. ¿Qué más quiere compartir? ¿Horacio? Sí, buenas noches a todos. Profesor, pues yo sentí una conexión al principio, como una luz que me levantaba, pero la luz era desde mis ancestros, pues, que me levantaban y me aventaban, como cuando alguien se casa, ¿no? En la boda, que se Mm, avientan hacia arriba y después apareció una luz púrpura, después azul. Y estaba yo agradeciendo. Y en la última de donde dijiste que hiciéramos, nos conectáramos pues con los presentes, sentí como que me invitaban a hablar, como que si se derribaran ciertas barreras. Muy interesante, muchas gracias. buenísimo. Sonaron las trompetas de Jericó ahí. Qué bueno. ¿Quién más quiere compartir? Jessica, sí. Me siento con vida. La verdad que me siento viva. Me siento como que estoy en otra etapa. Buenísimo, Jessica. Gracias, gracias. A ti, con vida. Qué valioso eso. A ver, por aquí Manuel nos comparte que se siente bien, tranquilo, con un mayor acercamiento. Qué importante eso. El espíritu encarnado. Agradecida. Qué bueno, Marina.
Qué bien. Una cosa que para mí es valioso cuando escucho experiencias y testimonios es cuando hay presencia de luz. Ustedes sabrán que cuando orgánicamente hay una alta integración, integración significa que el cuerpo, la mente, el espíritu están en sintonía, las células emiten fotones, emiten luz. Eh, para mí es maravilloso cómo es que la ciencia nos permite entender estas experiencias espirituales, porque el espíritu atraviesa el cuerpo, no es que son cosas que están separadas, todo está ocurriendo eh, en todos los niveles siempre, ¿no? Es parte de la perfección de ser imagen y semejanza. ¿Alguien más quiere comentar algo de su experiencia? Bueno, o de repente alguna pregunta de lo que hoy día les he traído. Esta práctica ha querido aterrizar lo que yo les he venido a proponer de mi mirada de la libertad transpersonal, espiritual, desde el cuerpo, desde estar conectados con nuestras raíces, ¿no? Eh, el pueblo, el pueblo elegido judío es un pueblo donde la familia es el centro de la espiritualidad. No sé si eso está como claro para nosotros, ¿no? Entonces, en el cristianismo a veces hay iglesias donde eso está muy claro y otras donde no está tan claro, pero el Antiguo Testamento es un ejemplo vivo de que la fuerza del espíritu es de la familia, ¿no? Y por eso yo les decía, cuando he redescubierto a través de las constelaciones familiares eh, lo transpersonal desde aquí, eso ha enriquecido mucho mi trabajo, pero también mi vida personal, ¿no? A mí me extraña que las constelaciones familiares no estén tan presentes en el mundo transpersonal. De repente yo no, yo lo veo así, ustedes lo ven distinto, pero a mí pues, me parece que hay un divorcio todavía ahí. Bueno, yo tengo mis teorías de por qué, pero ya eso se los cuento otro día si quieren. Muy bien. Arturo, creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Vamos a reconciliar las constelaciones con nuestras prácticas transpersonales. Qué impresionante poder llegar a este grado de paz interior, de luz, de comprensión y sobre todo comprender desde estos ejemplos que nos planteabas, desde estas comparativas de este dualismo, ¿verdad? Del Buda, de Cristo. Y ahorita el cierre de esta reflexión, creo que el camino hacia la libertad transpersonal, pues tiene que ver con esta reconciliación, ¿no? De tener paz, de perdonar, yo de repente miro como esta parte de lo que me estorba, ¿no? Como si tuviera como un cierre aquí, se abriera y se desprendiera, saliera algo dentro de mí con esa capacidad de ser libre y en esta libertad compenetrarme en el entorno, ¿verdad? Más que nada en la familia. Dice una parte en la escritura que el que no provee para los suyos, dice, es peor que un incrédulo. Entonces Mm. creo que la parte de la familia nos eleva a una espiritualidad impresionante. Yo no sé de repente cómo se puede dar, ¿verdad? De repente ministerios o liderazgos cristianos cuando se dan todas estas rupturas, ¿no? Conyugales, paternales, maternales, con los hijos. Entonces creo que es desde un punto de vista con sencillez, con humildad, creo que
hemos vivido de cierta forma, como un termómetro de nuestra espiritualidad el día de hoy. Gracias, Maestro Walter, por ello. Manuel, no sé si quieras comentar algo también. Se escucha muy padre lo que comentas ahí en el texto. Sí, bueno, en relación, sí me escuchan, ¿verdad? Ahí te escuchamos Sí, fuerte ok. y claro. Bueno, en relación con el texto, realmente es una experiencia no nueva, no nueva, pero sí enriquecedora en esta práctica. De pronto uno como que medita solo, ¿no? Pero ya en esta práctica, este, que digamos, comunitaria, por así decirlo, ya es diferente y sobre todo siguiendo ciertas pautas. Una experiencia muy bonita, en realidad, tranquilizadora y pues, ¿por qué no? Confirmadora de que estamos en un buen terreno. Eso sería. Pero yo quería comentar sobre un detalle del principio, donde se habla de los estados de conciencia y me llama la atención un comentario del maestro que dijo, no puedes vivir en experiencias cumbres toda la vida. O sea, yo entiendo allí que, bueno, sí, sí me pareció que lo dijo, ¿verdad? O Sí, sea, sí. sí, ok. Entiendo que tienes que aterrizar. O sea, yo veo que siempre la experiencia cumbre se tiene que aterrizar, porque no aterrizarlo es permanecer en una espiritualidad, no digo fanática, pero sí un tanto incierta. Ujú, Necesitas vivirlo. Me viene a la memoria o a la mente el episodio aquel, hablando ya de cuestiones cristianas, un poco cuando están Jesús en el monte de la transfiguración, ¿verdad? ujú, Donde están los discípulos ahí con él. Entonces Pedro, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, uno de ellos dice, eso está muy bien, Jesús, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hacemos unas ujú, cabañitas pues la pasamos bien y aquí nos podemos amanecer y aquí podemos seguir toda la vida. Pero no se trataba de eso, tenía que bajar, tenía que aterrizar porque abajo había gente que sanar de alguna manera, gente que liberar, había un compromiso, pues. Entonces, a lo que voy es a que no puedes estar toda la vida arriba, olvidándote de lo que es tu misión, tu compromiso. Porque si has llegado a ese lugar de cumbre es para que veas una necesidad, en cierto modo, no solamente en ti, sino también en los demás y puedas ser una mejor persona, un mejor ser, pues. Así es como yo lo veo y, pues no me quise quedar callado a comentarlo. Muchas gracias por todo. Muy buena buenísimo, materia. Manuel. Sí, sí. Gracias. Ese pasaje que nos compartes es uno que yo también siempre tengo presente como parte de este ejemplo. Maravilloso, sí. Sí, no podemos quedarnos aquí todo el tiempo. Claro, creo que sí. Yo creo que el compañero Javier medita mucho cuando compartía el maestro sobre Cristo en el madero, porque él se presta mucho para eso. Saludos. Bueno, voy a Pues que diga compartir. algo que... ¿Qué dice Bueno, Javier? mi experiencia fue de lo que usted trató de la libertad transpersonal, una dualidad en la que cuando hay una reconciliación con uno mismo, entonces sí puede reconciliarse con los demás. Ujú, Entonces fue algo tremendo, ¿no? Me fui a lo que es Jesucristo conforme iba diciendo que la familia, los hijos y así, la esposa. Es lo que vino Jesús, es lo que dice en Filipenses 2:7, que dejó su deidad para que nosotros tuviéramos una dualidad. Él dejó de ser Dios, se hizo hombre para que los hombres hicieran hijos de Dios. Entonces así iba manifestándome en esto de la libertad transpersonal. Esa sería mi experiencia. buenísimo. Sí, sí. Esto de se hizo hombre es potente porque
toda su vida como hombre es una lección para todos los hombres. La próxima vez que nos encontremos, yo voy a profundizar un poquito más sobre la enseñanza de su vida en ciertos detalles, en esta línea de lo que les he compartido hasta aquí. Y bueno, espero que eso les sea de edificación también. Excelente, pues muchas gracias, maestro Walter, por facilitar el tema el día de hoy. Ya compartí por ahí unos materiales que me envió el maestro, ya los tienen por ahí en el grupo. Igual si quieren, gustan darle una revisada, nos preparamos para la próxima semana y seguimos aquí en nuestra formación en este tema de el camino hacia esta libertad transpersonal. Que tengan una excelente noche, un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar, si Dios nos lo permite, la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. Y a la misma hora. Siempre en domingo, que diga siempre el viernes. Y aún hay más. Arturo, ¿puedes sacar una foto con el grupo? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ahí Claro. se le envío ahorita para que la tenga ahí, nuestro Walter. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Nos Saludos vemos. a todos. Sí, Excelente feliz clase. noche. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, gracias. abrazos para Adiós, Sí, buenas todos. noches. bendiciones. Bueno.